Del románico al barroco. El arte románico floreció en Europa occidental durante los siglos XI y XII, destacándose por su enfoque religioso. Sus características incluyen la construcción de iglesias y monasterios con arcos de medio punto, bóvedas de cañón y de arista. La escultura del primer románico se caracteriza por figuras rígidas y frontales. Las figuras tienen una calidad hierática, también una simplicidad y abstracción en las formas, así como un uso del relieve plano. En el apartado pictórico del primer románico, las figuras tienen una postura hierática y frontal. Estas representan escenas bíblicas usando colores vivos y planos, también contornos marcados. La arquitectura del románico pleno se destaca por estructuras más complejas y refinadas. También se pueden observar los primeros arcos ojivales y el uso de contrafuertes. Asimismo, hay un mayor uso de absidiolos. En la escultura hay un mayor naturalismo y detallismo. También comienzan las esculturas monumentales y la iconografía enriquecida. Los capiteles son decorados religiosamente, usando relieves más profundos y elaborados. La pintura del románico pleno se vuelve más compleja y detallada, usando la perspectiva jerárquica con una mayor paleta de colores y más elementos de la vida cotidiana y símbolos didácticos. La arquitectura del tardorrománico se destaca por una mayor altura y esbeltez, bóvedas de crucería más complejas, las fachadas incorporan rosetones y grandes ventanales y también hay una decoración más elaborada. En la escultura del tardorrománico, el naturalismo es creciente, con una composición narrativa compleja y capiteles y frisos elaborados. En el apartado pictórico hay una mayor complejidad y naturalismo, con una iconografía rica y variada, con colores más ricos y mayor variedad cromática. Asimismo, tiene una decoración mural y manuscritos iluminados. Arte gótico. A partir de la segunda mitad del siglo XII y hasta el siglo XVI, cambios de pensamiento en Europa dieron paso a la evolución del arte para abrir camino a lo que se conocería como el arte gótico. Gótico temprano. Va del siglo XII a la primera mitad del siglo XIII. Esta etapa inicial se caracteriza por la transición del estilo románico al gótico. Se observa mayormente en la arquitectura. Arquitectura. El estilo se caracteriza por un abandono de los muros de soporte gruesos propios de las masivas estructuras del periodo romanes, que más temprano, por una búsqueda de proporciones más alargadas, delgadas e iluminadas, y una mayor iluminación interior, empleando arcos puntiagudos, bóvedas con vigas, espacios interiores más abiertos y vidrierías de colores enormes. Un ejemplo es la Catedral de Saint-Denis. Las esculturas se integran armoniosamente en la arquitectura. Se puede notar la interacción entre figuras y su iconografía es principalmente religiosa. Asimismo, la pintura también tiene una iconografía religiosa. Se puede destacar el uso del dorado en esta. Gótico clásico. Se desarrolló entre mediados del siglo XIII y principios del siglo XIV. Este periodo representó el apogeo del arte gótico en Europa, donde las técnicas y estilos alcanzaron una madurez y sofisticación que influirían en el arte y la arquitectura de las generaciones siguientes. En su arquitectura podemos notar el uso de arcos ojivales, bóvedas de ojiva y fachadas ricamente decoradas. La escultura del gótico clásico se caracteriza por proporciones más naturales y detalles precisos en rostros y vestimentas, así como mayor atención a las expresiones faciales y el uso de gárgolas y elementos decorativos. También predominan las escenas bíblicas. En cuanto a pintura, podemos notar su dominio sobre los claros oscuros, colores vivos y su utilización de perspectiva.
Este se caracterizó por su énfasis en la verticalidad, la luminosidad y la expresión religiosa. Las catedrales góticas son el ejemplo más emblemático de esta época, con vitrales y rosetones, detallados elaboradamente. La escultura gótica se centró en representaciones religiosas, con figuras más naturalistas y expresivas en portadas y retablos. En cuanto a la pintura, destacan los frescos y vitrales. El gótico flamígero es un estilo arquitectónico que se desarrolló a finales del gótico, aproximadamente desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo XVI. Su arquitectura es conocida por su ornamentación rica y compleja, con detalles intrincados y sus arcos flamígeros. En cuanto a pintura, se muestran figuras delicadas y detalladas, con una rica iconografía y uso del espacio. El Renacimiento Quattrocento se refiere al periodo del Renacimiento italiano que abarca el siglo XV. Fue un momento de gran avance cultural y artístico en Italia. Durante el Renacimiento Quattrocento, la escultura se caracterizó por un retorno al realismo clásico y un gran énfasis en la anatomía y la expresión emocional. Los escultores comenzaron a representar figuras humanas en poses naturales y dinámicas, rompiendo con la rigidez medieval. Algunos de los ejemplos más destacados incluyen las obras de Donatello y Ghiberti. En cuanto a arquitectura, se nota el regreso de estructuras griegas con una mezcla del romano. Se comenzaron a utilizar elementos como columnas corintias y la simetría y proporción se convirtieron en principios fundamentales en el diseño arquitectónico. La pintura durante el Renacimiento Quattrocento se caracterizó por una mayor preocupación por la perspectiva. El Renacimiento Cinquecento se refiere al periodo del Renacimiento italiano que abarca el siglo XVI. Hubo una continuación y expansión de los logros artísticos del Renacimiento anterior, además de una mayor sofisticación técnica y una mayor diversidad de estilos y enfoques artísticos. Durante el Renacimiento Cinquecento, la escultura continuó explorando el realismo y la expresión emocional, pero también comenzó a mostrar influencias del manierismo. Los escultores adoptaron poses más dinámicas y expresiones exageradas, rompiendo así con la serenidad clásica del siglo anterior. Ejemplos notables incluyen las obras de Miguel Ángel como el David y el Moisés. En la arquitectura, el Renacimiento Cinquecento dio la continuación de los principios clásicos del Renacimiento anterior, pero con un mayor énfasis en la grandiosidad y en la ornamentación. Se utilizaron proporciones más monumentales, cúpulas más grandes y una mayor decoración escultórica en los edificios. Ejemplos notables incluyen la Basílica de San Pedro en el Vaticano, diseñada por Bramante y otros arquitectos renacentistas. La pintura del Renacimiento Cinquecento se caracterizó por una mayor experimentación con la composición, el color y la técnica. Los artistas exploraron nuevas formas de representar la realidad y la profundidad en sus obras. Hubo una dispersión de artistas, ya que estos debían cumplir con los caprichos de los clientes. Algunos destacados de este periodo incluyen a Rafael, Leonardo y Botticelli, cada uno conocido y coexistiendo por su dominio técnico y su habilidad para captar las emociones humanas en sus obras. El barroco es un estilo artístico que floreció principalmente en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Se caracteriza por su extravagancia, dramatismo y ornamento excesivo. Se divide en tres principales etapas: barroco temprano, barroco pleno y barroco tardío. El barroco temprano se desarrolló a finales del siglo XVI y a mediados del siglo XVII. Tuvo un gran sentido de movimiento y dinamismo, así como también el uso del claroscuro, e intentó representar la realidad de una manera más naturalista y realista. En arquitectura, el barroco temprano se caracterizó por tener fachadas dinámicas y ornamentadas,
así como también el uso del orden gigante, el cual consistía en el uso de columnas de gran tamaño que recorrían todo el edificio. También se caracterizó por tener cúpulas bulbosas y decoradas, y por el diseño simétrico y movimiento curvilíneo. En escultura, el barroco temprano se caracterizó por el dinamismo y el movimiento, la narratividad, las texturas y detalles realistas, y también por el realismo emocional, el cual buscaba representar emociones humanas de una manera más intensa y realista en comparación a las obras renacentistas. Las pinturas del barroco temprano hacían uso del claroscuro como recurso pictórico. Este consistía en un fuerte contraste entre luces y sombras. Otras características fueron el realismo emocional, la narratividad y teatralidad, y la creación de retratos realistas. El barroco pleno, también conocido como alto barroco, se caracterizó por una exuberancia decorativa, un énfasis en lo dramático y lo teatral, así como una profunda expresión de la emotividad humana. Entre sus artistas más destacados se encuentran Bernini y Caravaggio. Si hay algo en lo que el barroco pleno destacó, fue en el apartado arquitectónico, ya que este se caracterizó de fachadas dinámicas y teatrales, empleando el orden gigante en conjunto con pilastras salomónicas, así como también de cúpulas imponentes, cupones decorativos y de simetría y equilibrio. La escultura barroca plena, caracterizada por un gran dinamismo y movimiento, realismo emocional, enormes detalles y texturas realistas, y de igual modo se usó una ornamentación exuberante. Las pinturas del barroco pleno son una expresión destacada del estilo barroco en su fase más madura y exuberante, caracterizados por su dramatismo, realismo emocional, narratividad y exuberancia decorativa. El rococó fue un movimiento artístico y cultural que floreció en Europa durante el siglo XVIII, especialmente en Francia, aunque también tuvo influencia en otras partes del continente. Este estilo se desarrolló como una evolución del barroco tardío, y se caracterizó por su elegancia, delicadeza y refinamiento. La arquitectura rococó suele tener una apariencia delicada y ligera. Además, cuenta con elementos ornamentales como molduras, esculturas, bajorrelieves y motivos florales y vegetales. La paleta de colores de la arquitectura rococó es suave y delicada, con tonos pastel como rosa, celeste, lavanda y verde menta. Los temas pastorales y galantes son comunes en la arquitectura rococó. Las esculturas rococó se distinguen por su gracia y delicadeza en las formas y líneas. A menudo las figuras tienen una apariencia ligera y elegante, con poses fluidas y gestos delicados. También muestran un naturalismo y realismo emocional. Otra cosa que también las caracteriza es su tamaño reducido y portabilidad. Las pinturas rococó son conocidas por su elegancia y refinamiento. Los artistas creaban obras que reflejaban la sofisticación y el gusto refinado de la aristocracia de la época. Principalmente reflejaban una atmósfera ligera y alegre, con una paleta de colores suaves y pastel. Al desarrollarse en distintas regiones y periodos de tiempo, surgieron algunas variantes, como lo fueron el barroco sobrio, rico, exuberante y el ultrabarroco o churrigueresco. La arquitectura barroca italiana se distingue por su dinamismo y movimiento, usando también una decoración abundante y cúpulas monumentales. Sin embargo, también es conocida por el uso de plantas complejas, con formas geométricas variadas y espacios interconectados que crean una experiencia espacial dinámica. La pintura barroca italiana muestra escenas dramáticas, con expresiones faciales y corporales intensas que transmiten emociones fuertes, así como también el uso del claroscuro, movimiento y acción. Predominan los temas religiosos y mitológicos. Asimismo, cuenta con una gran atención a los detalles, usando una ejecución técnica precisa. En la escultura barroca italiana se usaban poses dinámicas y expresiones teatrales con detalles realistas. Las esculturas a menudo interactúan con el espacio circundante. También predominó el mármol, aunque también se utilizaron otros materiales como bronce y madera. En arquitectura, los edificios suelen tener exteriores más sobrios comparados con la rica ornamentación de sus interiores.
También usó elementos clásicos combinados con exuberancia, como las columnas salomónicas, pilastras, entablamientos y elementos decorativos recargados. Los retablos monumentales fueron igualmente utilizados, así como la creación de plazas mayores como centros de la vida urbana. En el apartado pictórico, el realismo y naturalismo eran utilizados, con influencia del tenebrismo y un uso marcado del claroscuro para lograr un efecto dramático y realista. Predominaban los temas religiosos y las representaciones de la vida cotidiana, usando varios elementos domésticos, así como la expresión de sentimientos y emociones. En escultura, el realismo intenso era comúnmente utilizado. Los retablos en las iglesias eran ricamente decorados con esculturas detalladas que representan escenas bíblicas y figuras santas. La policromía era el uso de colores y técnicas de pintura sobre las esculturas para aumentar el realismo. Finalmente, el barroco novohispano funcionó como una herramienta de evangelización durante los siglos XVI y XVII, teniendo como artistas principales a Juan Correa, Cristóbal Villalpando y a Miguel Cabrera. La arquitectura novohispana es el resultado de un sincretismo entre las tradiciones arquitectónicas indígenas e influencias europeas, especialmente españolas. Se combinaron técnicas, materiales y estilos de construcción de ambas culturas. Además, se utilizaron materiales locales en la construcción de edificios, como piedra volcánica, adobe, ladrillo y madera. También se construyeron principalmente iglesias y conventos. La escultura novohispana estaba estrechamente ligada a la evangelización católica de la región, por lo que principalmente representaban a santos, vírgenes, ángeles y escenas de la Biblia. Los escultores buscaban expresar emociones como la devoción, el sufrimiento y la esperanza a través de gestos y expresiones faciales realistas. Al igual que en la escultura, los temas religiosos eran predominantes en las pinturas. Se hacía uso de una paleta de colores vibrantes y ricos, así como también un carácter narrativo y simbólico. Se decoraban los interiores de iglesias, conventos y capillas con pinturas mural.